Buenos días. ¿Se han levantado ustedes con ilusión hoy? Empezamos aquí el programa, todas las mañanas lo hacemos a esta misma hora, Aula 3 del Colegio Libre de Méritos, en Antena 3 Televisión. Hoy para hablar el invitado y protagonista de esta mañana va a hablar de algo tan ilusionante y valga la redundancia como eso que el espíritu debe tener cada mañana, al menos es lo que pretendemos cada uno de nosotros, ilusión. De ello va a hablar el profesor don Julián Marías. Profesor, muy buenos días. Buenos días. ¿Se ha levantado usted con ilusión hoy, como casi siempre? Siempre lo hago, sí. Siempre lo hago. La ilusión es algo que se motiva más por la mañana, por la tarde, depende de las personas. Yo creo que es muy importante, ahora que habla de la mañana, yo creo que es importante el despertarse a un día del cual espera uno algo. Que se cumple o no. Y yo creo que es fundamental, evidentemente, tener ilusión por algo que uno espera del día y luego el balance a la noche podrá ser ¿Tiene que ver positivo la ilusión, o no? con el trabajo? Es decir, con esas ganas de hacer las cosas. Por supuesto sí, además se puede y se debe tener ilusión por el trabajo. La diferencia fundamental en la sociedad yo creo que es las profesiones por las cuales se puede tener vocación e ilusión o aquellas que se hacen simplemente pues por ganarse la vida. Es la gran diferencia esa, ¿no? Es decir, que la ilusión nace justamente desde... Claro, cuando uno tiene vocación por algo, cuando uno hace justamente lo que realmente le interesa hacer, entonces el trabajo casi no parece trabajo. ¿Estamos ilusionados en España? ¿Es una sociedad ilusionada, profesor? Más que otras. Hay un elemento, yo creo que España no anda bien en muchos sentidos, evidentemente, pero conserva, es un país todavía divertido. Sí, España e Italia son dos países divertidos. En Europa no es muy divertida, ¿no? Hay cierta dosis de lirismo frente al prosaísmo que ha invadido mucho el mundo. Eso quiere decir que hay una cierta dosis de ilusión, que por ejemplo también existe en la América hispánica, con todos sus problemas. ¿A qué se debe? Es decir, ¿cuál es la personalidad que transmite esa ilusión? Yo creo que es que está el hombre personal más vivo. Hay menos masificación, quizá cada uno se fía más de su vida privada. La vida es privada primariamente, toda la vida pública es importante sobre todo porque a veces nos estropea la vida privada, no nos deja vivir como queremos. Pero, por ejemplo, es evidente que la vida importante es la vida privada y cuanto más personal más, y eso yo creo que queda todavía bastante. En España y en los países hispánicos y también, por ejemplo, en Italia hay bastante, ¿no? Y en otros países hay una especie de confianza en el bienestar, en los bienes materiales, en la reglamentación, en que las cosas funcionen bien. Los países que funcionan demasiado bien no me gustan. Los que funcionan demasiado mal tampoco, ¿verdad? Futuro e ilusión, ¿están unidos? No, claro. Evidentemente la ilusión es proyectiva, es evidente. Bueno, pues el profesor les va a hablar durante los próximos minutos de la ilusión, únicamente que tengan ustedes toda la ilusión del mundo cada mañana. A veces un escritor se pasa largo tiempo con un título en la cabeza, el título de un libro que desea escribir y que a veces tarda mucho tiempo en escribir o a veces no escribe nunca. Yo me pasé 20 años acariciando la idea de escribir un libro que se titularía Breve Tratado de la Ilusión. Y al final lo escribí, al cabo de 20 años de estar pensándolo. Y es que me había atraído enormemente, durante tanto tiempo, esa palabra extraña, ilusión, que en cierto modo es una propiedad de la lengua española. La palabra ilusión es una palabra latina, illusio, que se encuentra en casi todas las lenguas. Se emplea en francés, en italiano, en inglés, en casi todas las lenguas. Las románicas y las que tienen influencia románica, se emplea en todas ellas y tiene un sentido negativo. Es el sentido latino, es el sentido que tenía en español y es el sentido que conserva en las demás lenguas. Es decir, es el engaño. La palabra ilusión quería decir y quiere decir engaño, a veces incluso burla, irrisión, lo que no es real. Se dice no te hagas ilusiones, eso es ilusorio, eres un iluso.
Este ha sido el uso general en todas las lenguas y en español también. Pero en la época romántica, hacia 1830 aproximadamente, se produce en la lengua española un cambio interesantísimo. Esa palabra negativa empieza a tener un sentido positivo. Es el sentido que tiene cuando decimos, por ejemplo, me da mucha ilusión este viaje, este proyecto, este libro que voy a escribir, esta persona. Tengo ilusión por esto. Vivo ilusionado. Ese es un sentido completamente distinto, es un sentido positivo que no se encuentra en ninguna otra lengua. En España lo introdujeron los poetas románticos. Yo encontré una serie de textos, sobre todo de Espronceda. En Espronceda es donde aparece más frecuentemente el uso positivo de la palabra ilusión, que coexiste con el viejo, coexiste con el antiguo, depende de los contextos. Todavía podemos decir, no seas iluso, o esto es ilusorio, es decir, no es verdadero, es un engaño, es una ficción. Después Zorrilla, luego los prosistas, y rápidamente la palabra se generaliza y pasa a la lengua coloquial. Se usa ya desde 1830-40, se usa normalmente la palabra ilusión en el sentido positivo. ¿Qué va a ser el sentido fuerte de la palabra en español? Hoy se conserva el antiguo, sigue existiendo, es decir, los diferentes contextos explican de qué se trata, pero hoy, primariamente, la palabra ilusión en español es positiva, lo cual me parece que tiene una importancia enorme, porque cuando no se tiene la palabra es difícil tener la realidad. Si ustedes tratan de decir ilusión en el sentido español de la palabra en otras lenguas, no pueden. Tienen que dar un rodeo, tienen que hacer una perífrasis, tienen que hacer una frase más o menos complicada para explicar lo que el español entiende por ilusión, o lo que quiere decir estar ilusionado. Es interesante, y entonces yo creo que una persona de lengua española tiene más probabilidades de poseer la ilusión porque tiene la palabra. Ustedes saben que las palabras nos permiten captar las realidades. Por ejemplo, hay lenguas en las cuales se confunden dos colores porque no hay palabra que los distinga. Entonces las realidades se escapan cuando no hay una palabra que las nombra. Pues bien, esto me parece un enriquecimiento fantástico de la lengua española desde la época romántica. ¿Y qué es la ilusión en este sentido? ¿Qué es la ilusión positiva? Tiene que ver con el deseo. La ilusión tiene que ver con el deseo, pero es un deseo, diríamos, con argumento. Es un deseo proyectado hacia el futuro. Hay una palabra que yo empleo mucho para hablar de la vida humana, que es la palabra futurizo. Ustedes saben que en español hay un sufijo, izo. Hay innumerables palabras, hay 50 o 60 palabras que terminan en izo. Decimos un tejado saledizo, un balcón voladizo, una silla plegadiza, una bota enteriza, algo que es pajizo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo, dice García Lorca. Decimos de alguien que olvida las cosas fácilmente que es muy olvidadizo. El que se enamora con demasiada facilidad decimos que es enamoradizo. Pues bien, el hombre no es futuro, es presente, está en el presente, pero está siempre proyectado al futuro, está anticipando el futuro, está vuelto hacia el futuro. ¿Eso qué quiere decir futurizo? El sufijo inizo indica tendencia, proclividad, orientación hacia algo. Pues bien, la ilusión es un deseo proyectivo, es un deseo futurizo, que tiene además un carácter interesantísimo, y es que hay ciertos deseos que cuando se logran, terminan, se deja de desear, pero la ilusión no, la ilusión persiste. Si yo tengo ilusión por algo o por alguien, y lo consigo, sigo teniendo esa ilusión. Por ejemplo, comparemos lo que ocurre cuando yo contemplo una cosa bella, por ejemplo un paisaje, o una piedra preciosa, o un cuadro. Lo veo, lo examino atentamente, lo veo en todos sus
perspectivas posibles y he dejado de verlo, he terminado de verlo. ¿Qué pasa con una cara humana? Nunca termino de verla. Puedo estar viendo una cara toda la vida. Nunca se agota, nunca se termina. ¿Por qué? Porque es algo que está brotando. Una cara humana está viva, es algo así como un manantial. Nunca se termina de ver. El hombre, por ejemplo, nunca se sacia, nunca termina de ver la cara amada. Pues bien, este es el carácter de la ilusión. La ilusión es proyectiva, es futuriza, sí, pero es al mismo tiempo permanente. Es inagotable. Nunca se termina. Es por tanto uno de los resortes capitales de la vida humana. Una vida ilusionada es mucho más vida y mucho más interesante que una vida sin ilusión. Esto por una parte. Por otra, es evidente que está ligada a la ilusión a lo que yo llamo la condición amorosa del hombre. Si no hubiera esa condición amorosa, el hombre no tendría ilusión. El hombre es capaz de tener una relación de amor con las cosas y naturalmente sobre todo con las personas. Esto es capital. Y entonces, precisamente en los diferentes aspectos de la vida, en todas las formas de la vida, puede caber ilusión. Ahí la ilusión respecto de los proyectos es evidente, por ejemplo, que la vocación profesional, la vocación intelectual o artística o de cualquier otro tipo, política, tiene un elemento de ilusión si es verdadera vocación auténtica. El hombre precisamente se proyecta hacia ello y se siente que es verdaderamente. Yo distingo, por ejemplo, entre el escritor y el hombre que escribe. El hombre que escribe es lo que es y luego escribe, y a lo mejor bien incluso. El escritor no, el escritor es el hombre que no es propiamente más que escribiendo. Es decir, cuando se realiza es cuando escribe. Pone precisamente ilusión en esa función que es precisamente escribir. Y esto le pasa al que es creador en todo, en cualquier cosa, en las formas de la vida cotidiana. Es evidente que se puede ejercer un oficio con ilusión. Se puede ser panadero o zapatero o labrador, o se puede ser mujer de su casa y se puede cuidar de la casa y de los hijos con ilusión, precisamente poniéndose en ello, haciendo que la persona entera se movilice en eso que se está haciendo. No es que la ilusión esté reservada a cierto tipo de conductas o de empresas particularmente levantadas. No, se puede aplicar a cualquier forma de la vida con tal de que uno ponga su vida en ello y con tal de que precisamente se mantenga ese deseo permanente y que no se agota. Por ejemplo, las relaciones personales, la ilusión que producen los hijos. Mucha menos ilusión normalmente producen los padres a los hijos. Hay una diferencia considerable. Hay un hecho sorprendente, que es que normalmente cuando nace un hijo, es sorprendente cómo el padre y la madre súbitamente se ponen a quererlo de una manera extraña que no podían haber imaginado. Y hay en ese cariño un elemento capital de ilusión, que precisamente hace que los padres se dediquen a contemplar precisamente el desarrollo del hijo, el que va avanzando, el que va enterándose del mundo, el que lo va asimilando, que se va convirtiendo en persona mayor. Al mismo tiempo, no lo olvidemos, hay una especie de pena de ver que el niño de unos meses o de unos años va cambiando. Los padres se alegran de que vaya teniendo mayor edad, pero al mismo tiempo echan de menos al que ha sido en las otras edades. Esto es capital. Esto a veces se renueva, por ejemplo, con los nietos. Hay también la ilusión por los nietos. Hay la ilusión que se tiene por los discípulos. Y en este caso es frecuente que también los discípulos tengan ilusión por el maestro. Precisamente hay una relación humana profundísima que quizás está entrando en crisis por muchas razones. Una de ellas la masificación, por ejemplo, de la enseñanza. Pero ha existido y puede existir y debe existir una relación de persona a persona entre el maestro y el discípulo que tiene un contenido fundamental de ilusión. En la época en que yo fui estudiante las cosas eran extraordinarias. Yo estuve en la universidad entre 1931 y 1936 y era algo que no se puede creer, no se puede imaginar lo que era la Universidad Española en aquel momento.
pero por ejemplo entre mis maestros, que fueron varios y muy queridos, el más importante de todos y aquel con quien tuve una relación más íntima y próxima fue Ortega y Gasset. Ortega, como decíamos simplemente. Y evidentemente había un elemento de relación personal, de amistad, después la tuve en total de 23 años hasta su muerte, pero además había un elemento de ilusión de estar asistiendo al espectáculo de una vida intelectual y de una vida personal que era la del maestro. Y él tenía también, evidentemente, la ilusión de ver a sus discípulos, de verlos desarrollarse, equivocarse, enderezar el camino, convertirse en personas, prolongar en algún sentido su doctrina de una manera libre y diferente. Este es uno de los aspectos más importantes de la ilusión. Y luego hay, por supuesto, la forma más enérgica de ilusión es la ilusión que se tiene por el otro sexo, la ilusión que tiene el hombre por la mujer y la mujer por el hombre. Ilusión que está amenazada por muchas cosas. En nuestra época yo creo que existe, por supuesto, si no sería tristísimo, pero está amenazada por muchas cosas, por interpretaciones equivocadas, por interpretaciones erróneas. Hay, por ejemplo, el enriquecimiento extraordinario que tiene el hombre cuando tiene una amiga. Las amigas nos comprenden mejor que los hombres, y a la inversa. Si alguien puede entender verdaderamente a un hombre es una mujer, si alguien puede entender a una mujer es un hombre. Y hay una relación además en la cual no existe, o muy poco, ahora existe un poco, pero no es fundamental, lo que existe con frecuencia entre el hombre y el hombre, o entre la mujer y la mujer, que es una cierta rivalidad, que a veces puede ser competencia profesional, a veces puede ser una rivalidad respecto del atractivo, puede haber diferentes formas de rivalidad. Y esto normalmente, en condiciones sanas, personalmente sanas, no existe entre el hombre y la mujer, con lo cual hay una mayor holgura, una mayor capacidad de proximidad. Es evidente que un hombre es interesante cuando han pasado por su vida mujeres interesantes también, y diría lo mismo de la mujer, es decir, se van formando mutuamente. La mujer se va constituyendo en gran parte por lo que los hombres le dicen, los hombres que pasan en proximidad por su vida. Ah, pero la mujer también habla, la mujer también dice cosas. Hay unos versos de Antonio Machado que dice, una especie de copla de aire popular que dice esto: dicen que el hombre no es hombre hasta que no oye su nombre de labios de una mujer. Puede ser. Ese diálogo permanente que es el de la amistad, precisamente entre el hombre y la mujer, es lo que enriquece la vida, es lo que la hace civilizada y valiosa. Las épocas en que esto no existe, en que las condiciones sociales lo dificultan, son evidentemente más pobres, son mucho menos interesantes. Ha habido épocas en que la mujer estaba guardada, la mujer estaba escondida, la mujer no podía apenas tratar con el hombre, se asomaba una celosía, pasaba el hombre y hacía un saludo con su sombrero con plumas, tal vez, se daban un papelito al entrar en la iglesia o al darse agua bendita, se servían de una dueña para dar un billete que podía ser amoroso. Bueno, las situaciones ahora han cambiado enormemente, la mujer está en todas partes. Gracias a Dios, hay una facilidad de trato y de convivencia que enriquece enormemente, que puede enriquecer extraordinariamente, que hace posible precisamente que la mujer además tenga un desarrollo capital. Por ejemplo, hay un factor muy importante que se suele olvidar, que es que el que la mujer tenga, por ejemplo, ahora una formación intelectual superior, análoga a la del hombre, no inferior a la del hombre, permite, por ejemplo, que tenga una relación no ya con sus niños, sino con sus hijos mayores, porque puede hablar con ellos de todo, porque pueden conservar la ilusión por la madre, y la madre la ilusión por los hijos, en una relación de proximidad, de amistad, que puede durar toda la vida. Esto es un factor capital que no suele tenerse presente, se suele fácilmente olvidar. Y luego, evidentemente, la culminación de esta relación de ilusión es la ilusión amorosa. La ilusión amorosa es la más profunda, la más radical, la más fuerte. Y yo creo que no existe propiamente amor si no hay una dosis profundísima de ilusión. Es lo que da además esa continuidad. Piensen en que hablábamos de cómo la ilusión es un deseo permanente, un deseo con argumento que perdura. Claro, es capital, es esencial a la relación amorosa, esa
perduración, esa duración que en principio puede albergar la vida entera. La vida entera, solamente la vida. Y aquí tocamos la cuestión más difícil y más grave. Y es la siguiente. La ilusión se da en presencia. Pero ¿y la ausencia? A veces lo que nos produce ilusión no está presente. La ausencia es un fenómeno que afecta a la vida humana de una manera tremenda. Cuando algo por lo cual tenemos ilusión, o sobre todo cuando una persona por la cual tenemos ilusión no está presente, cuando se ausenta, a veces simplemente porque se va de viaje, nos deja un vacío extraordinario, nos deja un hueco. Pero la ilusión persiste. Hay una forma de ilusión que está precisamente constituida por la ausencia. Es la ilusión religiosa. Es la ilusión por Dios. Porque Dios es el gran ausente. Es el que no está nunca presente. Es el que brilla por su ausencia, como decimos en español. Y es posible tener evidentemente ilusión por Dios. Tener una ilusión que está puesta en un plano no de presencia, sino de radical ausencia, naturalmente de esperanza de presencia. Por ejemplo, el cristiano dice que en esta vida, decía San Pablo, vemos a Dios como en un espejo y en un enigma. Pero el hombre espera verlo cara a cara, verlo directamente, poder avanzar en su conocimiento, en su presencia. Y hay una forma de ilusión, significa una forma de ilusión. Es posible. Una de las razones que hacen precisamente que la religiosidad en muchas épocas decaiga o tenga un carácter inferior o a veces utilitario es precisamente la desaparición del elemento de ilusión. Es muy frecuente que la relación con Dios se vea en términos pues puramente de ser el Dios creador o poderoso o juzgador o garantizador de la inmortalidad en todo caso y no más. Y entonces evidentemente desaparece el deseo. Desaparece ese deseo que es ilusión, que es precisamente la esperanza de conocer, de contemplar una realidad superior a toda otra realidad. Que el hombre no tiene presentes. A mí siempre me ha conmovido el hecho de que el perro tiene una especie de felicidad difícil de alcanzar por el hombre porque es que tiene al hombre, tiene al amo, que está presente, que está en realidad y que le da felicidad al perro. El hombre no tiene por encima de sí nada en el mundo. Tiene a Dios pero no lo tiene presente. Y hay un elemento esencial precisamente de ilusión. Y todavía hay un punto más que yo tocaría, que me gustaría decir una palabra de él. Yo tengo mucho interés por la lengua, por varias lenguas, pero sobre todo por la mía, por la nuestra, el español, que tiene palabras extraordinarias. Hablábamos precisamente de cómo en español la palabra ilusión tiene un sentido que no tienen las demás. Pero hay un verbo, hay un extraordinario verbo español, que no se puede decir en ninguna otra lengua que yo conozca, que es el verbo desvivirse. Imagínese. El verbo vivir es un verbo intransitivo. El verbo desvivirse es un verbo reflexivo. Es un verbo pronominal, como dicen los gramáticos ahora. Pero además negativo, privativo, desvivirse. ¿Qué quiere decir eso de desvivirse? Esto no se dice en ninguna otra lengua. Es un verbo completamente intraducible. Y precisamente yo creo que el hombre, cuando tiene plenamente ilusión, se desvive. Se desvive por algo. Cuando decimos nos desvivimos es que tenemos una ilusión viva por algo, una ilusión que nos lleva a ello de una manera incontenible. Y entonces sentimos que nos desvivimos. Pero precisamente esa forma de desvivirse es la plenitud del vivir. En definitiva, no vivimos de verdad, no vivimos a fondo y en serio, más que cuando nos desvivimos por algo o por alguien, y es cuando tenemos precisamente una ilusión que nos mueve desde la raíz y que nos lleva proyectivamente hacia eso, hacia lo cual estamos vueltos y que constituye nuestro horizonte. Ven ustedes qué importancia tiene esa palabra que adquirió hace siglo y medio
un sentido, para mi gusto, maravilloso en español y no en las demás lenguas.